Muy bien, buenas tardes compañeros. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy, imágenes en eventos cerebrovascular isquémico y hemorrágico. Vamos a iniciar por el evento cerebrovascular isquémico. Como conceptos iniciales tenemos que la tomografía computarizada o la TAC es el primer paso en la mayoría de los centros de evaluación de pacientes que presentan síntomas de accidente cerebrovascular agudo. Esta como tal, utilizada sin contraste, es suficiente para tomar decisiones sobre la trombolisis intravenosa. La angiotomografía computarizada también es muy sensible para la detección de oclusiones de grandes vasos y hay imágenes avanzadas que también nos permiten apoyarnos para poder modificar el tratamiento o como una ayuda diagnóstica para abordar este tipo de pacientes, como la angiografía por computarizada multifase o la perfusión por tomografía computarizada, que es la que más nos va a servir al momento de decidir la ampliación de tratamiento como la trombectomía en pacientes que hayan eh, cursado con un evento cerebrovascular. Así también la resonancia magnética para la toma de decisiones. La tomografía cerebral sin contraste es la modalidad de diagnóstico que más utilizamos en nuestro medio para la evaluación de un paciente que presenta síntomas de evento cerebrovascular agudo. Está ampliamente disponible en la mayoría de hospitales, incluso de la red nacional. En cualquier, también en departamentos de referencia, pues también se tiene a la mano tomografía, incluso en centros privados que de referencia de los hospitales nacionales, que también se puede utilizar este estudio de imagen. Tiene una alta sensibilidad para detectar hemorragia cerebral, intracerebral, que es la principal utilidad para descartar este evento y poder proceder ante un paciente que presente síntomas de un evento cerebrovascular. La exclusión de la hemorragia, pues es el paso fundamental para que el paciente pueda recibir el RTPA o la trombólisis. En este caso, el recomendado sería el Teplasa, pero también para recibir Tenecteplasa. Los cambios isquémicos tempranos que vamos a evaluar en un estudio de imagen, principalmente en la tomografía cerebral sin medio de contraste, incluye tres hallazgos principales: el oscurecimiento del núcleo lenticular, la pérdida de la diferenciación de la sustancia gris y blanca en la ínsula, que lo vamos a llamar signo de la cinta insular, y el borramiento de los surcos corticales. Aquí tenemos las imágenes de una tomografía sin medio de contraste, en donde vamos a ver en la imagen A, en donde se extiende la flecha, pues el oscurecimiento y pérdida del límite de la sustancia gris y blanca de la corteza de la ínsula, de la corteza de la ínsula derecha. Voy a tratar de poner el puntero. Bueno, en este caso, pues vemos la diferencia entre el lado izquierdo, que sí se ve la diferenciación entre la sustancia gris y blanca de la ínsula izquierda con la derecha. Asimismo, pues en la imagen B, pues vamos a ver el oscurecimiento del núcleo lenticular derecho, que también lo tenemos marcado con la flecha, y vemos la diferencia entre el lado izquierdo. Si bien vemos el núcleo caudado y el núcleo lenticular, pero en este caso el núcleo lenticular del lado derecho, pues tiene un oscurecimiento a comparación de su lado contralateral. El otro signo temprano que podemos ver va a ser el borramiento de los surcos corticales. En este caso también vemos del lado derecho, que es del paciente. Y si se nota a la hora que ya ponemos atención en la observación del lado contralateral, pues la presencia de surcos del lado izquierdo. Entonces estos van a ser los signos tempranos que podemos evaluar al momento de dilucidar una tomografía cerebral. Y todo esto pues lo podemos contrastar a la hora de utilizar resonancia magnética con secuencia de difusión, en donde vemos las lesiones isquémicas en las regiones localizadas por los signos tempranos de isquemia, como vimos en el área de la ínsula derecha, al nivel del núcleo lenticular derecho y a nivel de los surcos del lado derecho, a la hora de que utilizamos la misma imagen 2 días después, según el caso clínico que presentaron en el continuo, se hizo la resonancia magnética de este paciente para poder ejemplificar el evento isquémico en correlación con los signos tempranos. Estos, si bien nos van a ayudar y sí correlacionan al momento de que se presenten en un estudio de imagen posterior con difusión,
no los debemos utilizar para excluir a pacientes del tratamiento con RTPA. Si bien el paciente presenta una tomografía de aspecto normal y no va a presentar ningún signo temprano, eso no nos va a indicar que el paciente no esté cursando con un evento cerebrovascular de tipo isquémico. Entonces no debemos de tomarlos como un medio de presencia de isquemia como tal, sino una ayuda diagnóstica a la hora de que estén presentes. La Alberta Stroke o la escala de Aspect es una escala que vamos a utilizar también a la hora de evaluar pacientes con un evento cerebrovascular. Es un sistema de calificación cuantitativo, cursa de 10 puntos. El tratamiento del accidente cerebrovascular isquémico de la circulación anterior. Más adelante, pues vamos a ver que por el mismo punto que esta escala es utilizada para la circulación anterior, pues se optó o se logró conseguir la misma escala de Alberta o Aspect para la circulación posterior. El valor de aspect se calcula mediante la evaluación de cortes axiales, principalmente a dos niveles estandarizados, que va a ser el nivel ganglionar, que lo vamos a dilucidar a nivel del tálamo y de los ganglios basales, y a nivel supraganglionar, por encima de la cabeza del núcleo caudado. Estos dos niveles se identifican en 10 regiones para identificar o detectar los cambios isquémicos tempranos que vimos anteriormente, y la puntuación máxima es 10. Si el paciente tiene 10 puntos, significa que no hay datos de isquemia temprana. En este caso, pues vemos la ejemplificación de la escala de Aspect en el corte ganglionar a base de los ganglios basales o masas grises centrales, donde vemos desde la imagen C, que sería la calificación o la localización a nivel del núcleo caudado, después IC, o donde tenemos el color rosado, la cápsula interna, el núcleo lenticular, el borde de la ínsula o la región insular, y el segmento a nivel de M1, M2 y M3, que lo van a dividir por su sección anterior, lateral y posterior a nivel ganglionar o de las masas grises centrales. También tenemos nuestro corte supraganglionar arriba del núcleo caudado, donde vamos a tener también a nivel de la arteria cerebral media en la región, para la escala de Alberta M4, M5 y M6, a 2 centímetros del corte del nivel ganglionar, vamos a tener el corte supraganglionar de M4, M5 y M6, igualmente en su región anterior, lateral y posterior. Traje estas imágenes también donde podemos ejemplificar la escala de Alberta, la escala de Aspect, en donde si bien podemos evaluar desde un corte donde a nivel del mesencéfalo M1, M2 y M3, o ya a nivel de la ínsula, pues también podemos evaluar esto, pues lo recomendable es que tengamos en visualización los tálamos y los ganglios o las masas grises centrales para evaluar a cabalidad los segmentos de la escala de Aspect. Igualmente, pasando el núcleo caudado, pues debemos evaluar los otros segmentos. Si bien se pueden evaluar en las diferentes regiones, pues estos dos cortes, tanto el tercero en la línea superior y el primero en la línea inferior, pues van a ser los cortes ideales para que nosotros podamos ejemplificar y calificar la escala de Aspect. Aquí pues vamos a ver los mismos cortes, sin embargo pues hay aplicaciones o dibujos en donde nosotros nos podemos ir guiando como los anteriores, pero lo importante va a ser que la tomografía normal va a tener 10 puntos. Si tenemos un punteo mayor de 7, significa que el segmento afectado va a ser menor a un tercio del territorio de la arteria cerebral media, y si tenemos una puntuación menor de 7, aquí se marca menor o igual a 7, la guía para poder ejemplificarlo a la hora de que nosotros vayamos a decidir un tratamiento con trombectomía es 6, ¿verdad? Entonces, pero igual menor o igual a 7, pues ya nos ejemplifica que el tercio o que la cantidad afectada de parénquimas cerebral es superior a un tercio del territorio de la arteria cerebral media. Esto nos va a contraindicar directamente el uso incluso de trombólisis, porque el territorio de parénquima cerebral afectado va a ser mayor al tercio de la arteria cerebral media, y eso nos va a tener propensión a una hemorragia post-trombolisis. Sin embargo, debemos tener en cuenta los artefactos de movimiento. Este es el mismo paciente, aquí lo ejemplificaba el continuum, donde hay movimiento en la primera tomografía, en donde nos puede simular un borramiento entre la sustancia gris y blanca a nivel de la ínsula, y también incluso a nivel de los surcos, pero después en una tomografía de control ya sin artefacto de movimiento, vemos que no hay tales signos isquémicos tempranos. Entonces siempre es importante tener en cuenta
el descarte de artefacto de movimiento para valorar estos signos tempranos de isquemia. Como punto importante, pues la escala de Aspect se ha utilizado para poder tener a consideración la trombectomía después de las 6 horas. Entonces, en pacientes que tengan una escala de Aspect mayor a 6 puntos o mayor a 7, depende de la guía que se vaya a utilizar, pues se presenta en un tiempo o en un criterio para que el paciente pueda ser sometido a otros estudios para poder considerar la realización de trombectomía mecánica, incluso posterior a las 6 horas del periodo de ventana para poder realizar el procedimiento. Vamos a pasar a la escala de Aspect de fosa posterior. Esta puntuación pues viene derivada del mismo concepto de la escala de Aspect que se habló anteriormente. Igualmente es un sistema de calificación cuantitativo de 10 puntos. Sin embargo, vamos a tener otros puntos a considerar para la suma y resta de puntos, y estos se van a considerar cuando se sospecha de una isquemia vertebrovascular. Esta puntuación se identifican 8 regiones que también nos van a sumar 10 puntos. Sin embargo, pues lo vamos a tomar desde el nivel de tálamo, derecho e izquierdo, pues van a ser 2 regiones. Los hemisferios cerebelosos, también, tanto derecho e izquierdo, y los lobos, los occipitales, tanto derecho e izquierdo, ahí nos van a sumar 6 regiones, y el mesencéfalo y la protuberancia pues van a ser las otras dos para cuantificar las 8 regiones. Las únicas dos que van a tener la resta de 2 puntos si se encuentra una afección directa de estas regiones, pues va a ser la protuberancia y el mesencéfalo. En este caso, si la presencia de signos tempranos de isquemia los vamos a evidenciar en el mesencéfalo o la protuberancia, pues vamos a restar 2 puntos. Y las otras 6 regiones que vimos anteriormente, el tálamo, los hemisferios cerebelosos y los lóbulos occipitales, pues vamos a restar un punto. Esto es importante realizar, de comentar, perdón, que si bien existe esta escala de Aspect de fosa posterior, no es tan utilizable en los centros de eventos cerebrovasculares debido a que la fosa posterior en tomografía no es tan evidenciable por los artefactos o por el impedimento óseo. Entonces no es una escala que también se utilice con frecuencia, pero sí, si se encuentran los datos y está con una imagen evidente, pues se puede utilizar como apoyo diagnóstico para seleccionar a pacientes que consideremos para trombectomía. Igualmente debe tener un puntaje mayor de 6 puntos. Aquí evidenciamos las imágenes de la escala de Aspect de fosa posterior. Como se habló anteriormente, tenemos la protuberancia, que nos va a dar 2 puntos, los hemisferios cerebelosos, tanto derecho e izquierdo, un punto, el mesencéfalo, 2 puntos, el tálamo izquierdo y derecho, un punto, y los lóbulos occipitales, un punto, tanto el derecho como el izquierdo. Se va a cuantificar de la misma forma como se comentó anteriormente con la escala de Aspect de circulación anterior, y únicamente va a ser las diferentes regiones que vamos a calificar a la hora de abordar un paciente cuando se utilice la escala de Aspect de fosa posterior. El signo de vaso hiperdenso, que también lo evidenciamos a la hora de evaluar a un paciente. La hiperdensidad unilateral de un vaso grande proximal se puede observar en una tomografía sin contraste. Y eso pues nos va a hacer indicio de sospechar en un trombo a la hora de la oclusión de un segmento de un grande vaso. Esto se va a observar principalmente en 30 y 40% de las oclusiones de la arteria cerebral media, entonces no va a ser tan cuantificable a la hora de los eventos cerebrovasculares. Sí lo podemos observar, pero entre el 30 y 40% no es un porcentaje que vayamos a ver en todas las tomografías que se evalúen. En la imagen A, pues vemos el trombo a lo largo del segmento M1 de la arteria cerebral media izquierda. En la imagen B también nos señalan la afección del segmento M2 a la altura de la cisura de Silvio, también de la arteria cerebral media izquierda. Y en la imagen C, que también lo consideramos tanto en circulación anterior como en circulación posterior, la afección de la arteria basilar, que también va a estar hiperdensa a nivel de la protuberancia. La angiografía por tomografía, como se comentó anteriormente, pues es extremadamente precisa para detectar, perdón, la oclusión de grandes vasos con una sensibilidad del 98%,
y una especificidad del 98 también 0,1%. La disponibilidad y eficacia y precisión, al ser una prueba no invasiva, pues la hace ideal para estadificar o identificar la oclusión de grandes vasos en los pacientes. En este caso, pues tenemos un estudio de imagen representativo donde se ve la afección del segmento M1 también de la arteria cerebral media izquierda, donde vemos la hipodensidad o la afección del parénquima cerebral temporoparietal y también lo vemos, o temporoparieto, frontoparieto temporal, en el sentido de que también lo vemos en el corte axial. Aquí tal vez no vemos la afección directamente en la angiotomografía como lo vemos en el corte coronal de la arteria cerebral media izquierda. Y el siguiente paso a la hora de evaluar este tipo de pacientes, pues puede ser la realización de una angiografía por perfusión. En este caso, pues tal vez no tan directamente para evaluar esto, sino de una vez se utiliza esta imagen a la hora, perdón, que se, que se realice la trombectomía. En este caso, pues se ve la afección o la ausencia de flujo a nivel del territorio de la arteria cerebral media izquierda. Posteriormente a la reperfusión por medio de trombectomía, pues se ve la ejemplificación de la circulación nuevamente en los ramos de la arteria cerebral media izquierda. En la tomografía control de este paciente, pues a pesar de la reperfusión, sí queda una lesión hipointensa parietal izquierda, pero por el segmento tomado que vimos anteriormente, desde que puede llegar desde el lóbulo occipital hasta el lóbulo frontal, pues sí se observó una reperfusión no al 100%, pero sí una reperfusión cuantificable para poder considerar como una reperfusión aceptable a la hora de realizar la trombectomía. La perfusión por tomografía tal vez es de los estudios que están más en consideración para poder realizar estudios de imagen para poder valorar tanto trombectomía como trombolisis, principalmente la trombectomía después de las 6 horas, y se realiza mediante la adquisición de múltiples exploraciones con medio de contraste, principalmente iodado, y la cantidad de exploraciones necesarias y la exploración a la radiación resultantes son mayores para este tipo de estudios. Lo principal de este estudio de imagen pues va a ser la discriminación entre el área de necrosis, penumbra y oligoemia y el flujo normal que vamos a tener el flujo normal cerebral. Vamos a llevarlos de 60 hasta 100 mililitros por 100 gramos por minuto. Todo esto nos va a servir para cuantificar a la hora de evaluar una perfutac o una TAC por perfusión. Desde 30 a 50 pues vamos a tener oligoemia, de 10 a 20 vamos a tener el área de penumbra, menor de 10 vamos a tener el área de necrosis. Sin embargo, estos son valores aproximados y ya los valores que vamos a utilizar directamente para poder evaluar una TAC de perfusión, pues en el área de necrosis vamos a tener un tiempo de tránsito mayor de 16 segundos y una circulación, un flujo cerebral menor de 20 ml por 100 gramos de tejido por minuto. En el área de penumbra vamos a tener un tiempo de transición mayor de 12,5 segundos y un flujo cerebral menor de 30 mililitros por 100 gramos de tejido. Y igual en el área de oligoemia, pues el tiempo lo vamos a ver, perdón, en 9,5 segundos. Esto nos va a servir más adelante para evaluar la Perfutac, pero también todo esto viene derivado de que si no se realiza un procedimiento tanto como trombectomía como trombolisis en un tiempo menor de 90 minutos, pues esto va a quedar totalmente como un infarto. Y si el área de penumbra no se trata entre 90 y 180 segundos, que es de donde salen los principales estudios, ¿verdad? Para poder determinar las 3 horas de inicio a la hora de poder dar un tratamiento para un evento cerebrovascular isquémico, pues vamos a tener que después de estas 3 horas, pues esto se va a volver también un área de infarto. Y si esto no se trata adecuadamente, pues lo vamos a extender hasta el área de oligoemia. En este concepto, pues tenemos la TAC por perfusión. Todos estos, tal vez el color va a ser el mismo, pero la interpretación va a ser diferente a la hora de que evaluamos el tiempo de transición, o el tiempo de tránsito, perdón, de los estudios de perfusión. En general, pues vimos que mayor a 16 segundos, pues ya va a ser en el área de infarto. Aquí tal vez no se ejemplifique tanto, pero si vemos en las áreas azules no tan marcadas, vemos en áreas verdes entre el área azul. Similarmente, el color azul pues va a ser el que más nos va a indicar
y tal vez lo vamos a ejemplificar o ver mejor en la imagen de abajo, en la imagen F. En este caso, pues vemos el flujo cerebral, que vamos a ir hasta 100, ¿verdad? Como de 60 a 100, pues va a ser el flujo cerebral normal. En este caso, si vamos a tener un flujo menor de 20, como lo vimos en la imagen previa, pues vamos a tener un daño en la zona de infarto. En este caso, pues vamos a ir a la imagen superior, porque es de la que vamos a terminar de hablar, en donde también vemos área azul, pero vemos área verde entre el área azul, que nos va a indicar que el flujo se va a mantener alrededor de 50, de lo que va a ser similar al área de penumbra. Igualmente, pues vamos a tener el color azul como el indicativo de mayor daño. En este caso, pues si vemos el área azul, pues va a ser la cuantificable de un volumen sanguíneo menor de 3. El volumen sanguíneo se va a mantener entre 4 y 5. El flujo, pues lo vamos a ver por minutos, ¿verdad? 100 ml por 100 gramos de tejido por minuto. En este caso, pues solo vamos a ver los ml que se cuantifican en un momento determinado por cada 100 gramos de tejido. En este caso va a ser de 4 a 5 ml, y si vemos pues las áreas lesionadas en donde vemos el color azul, que el volumen sanguíneo, tal vez esta última gráfica pues va a ser la más representativa a la hora de determinar el área de isquemia en una TAC por perfusión. Y en este caso pues no la vemos tan extendida en la imagen C, y lo representativo a la hora de evaluar un angiotac, que va a ser la imagen representativa del examen de TAC por perfusión, en donde vemos que el área de infarto pues es pequeña a comparación del área de penumbra. Entonces esto a pesar, en este caso no ejemplifican hora, pero a pesar de que el paciente pueda tener más de 6 horas del evento, pues sí puede ser candidato a trombectomía, ya que el área de infarto debe ser mayor a 70 ml para considerar al paciente no candidato a realizarse una trombectomía posterior a las 6 horas del evento. En la imagen posterior, pues sí tenemos un área que aquí sí la describen como mayor a 70, y vemos los mismos aspectos. El tiempo de transición lo vemos igual, mayor a 16 segundos, pero en este caso, a pesar de que aquí había un área azul, aquí no la vemos tanto. La comparación, tal vez para no ahondar tanto en este estudio, pues vemos que el área de volumen sanguíneo en este caso sí es considerable, a pesar de que el tránsito medio pues no va a estar tan afectado, pero ya vemos que el flujo sanguíneo cerebral sí está afectado, y el volumen también sanguíneo cerebral va a estar mayormente afectado que la imagen superior, y esto se va a ver reflejado en el estudio de angiotomía, bueno, en la imagen representativa que nos colocan en la imagen H, donde el volumen del infarto pues sí va a ser mayor a 70 ml, y el área de penumbra pues no va a ser tan considerable para que el paciente sea candidato a realizarle una trombectomía posteriormente a las 6 horas del evento. En este caso, pues igualmente la identificación del área de desajuste, pues nos va a dar la probabilidad de que 6 horas posteriores al tratamiento, pues se vaya a poder realizar un procedimiento. Y esto es lo que en concepto pues se le ha denominado reloj tisular, que ya es un tiempo individual de cada paciente para poder considerarse un tratamiento de trombectomía o de reperfusión, aún posterior al periodo de ventana. Los parámetros de las imágenes de perfusión utilizados, pues ya los vimos en la imagen anterior. El flujo sanguíneo cerebral, que va a ser diferente del volumen sanguíneo cerebral. El flujo sanguíneo cerebral se va a medir por 100 ml por 100 gramos de tejido por minuto. Este solo va a ser una medición en un tiempo determinado, y va a ser igualmente por 100 gramos de tejido, pero el valor normal va a ir de 4 a 5 ml por cada 100 gramos. Y el tránsito, para que sea considerado normal, debe ser menor de 10 segundos, o el tiempo de tránsito medio. Aquí vemos las como, como hemos visto en diapositivas anteriores, pues una angiotomografía pues nos va a poder dilucidar el área afectada de isquemia en un evento cerebrovascular. Vemos en la imagen A el área hipodensa a nivel de núcleo lenticular, y se correlaciona con el segmento M2 de la arteria cerebral media derecha, que puede tener relación con las arterias lenticuloestriadas para poder afectar esta zona a este nivel.
Eh, Aquí pues es una secuencia de lo que podría ser un paciente a la hora de evaluar un evento cerebrovascular en lo que hemos hablado, solo que en este caso pues no se va a realizar un ataque por perfusión, pero si tenemos signos de isquemia tempranos, vemos el borramiento o el oscurecimiento de la sustancia gris y blanca a nivel de la ínsula en comparación de el lado contralateral, vemos la angiotomografía donde se ve la oclusión del segmento M1 de la arteria cerebral media izquierda, se realiza la arteriografía, donde se evidencia la oclusión del segmento de la arteria cerebral media izquierda, se realiza la trombectomía, hay una reperfusión y a pesar de eso, pues siempre va a quedar una lesión que se evidencia en la resonancia por difusión. Esto pues podría ser el proceso que va a seguir un estudio de imagen a la hora de abordar un paciente con un evento cerebrovascular isquémico. El evento cerebrovascular hemorrágico, pues también vamos a ver algunas imágenes representativas para poder evaluar el evento cerebrovascular hemorrágico. Sin embargo, pues hay que resaltar que la hemorragia intracraneal pues se subdivide para poder denominarla como tal de una causa no traumática, pues va a ser la hemorragia intraparenquimatosa, que entre sus principales etiologías vamos a tener las causas hipertensivas y la angiopatía amiloide, y la hemorragia subaracnoidea, que al ser no traumática, pues el principal origen pues va a ser aneurismática, pero también puede ser por otras razones. Entre los diagnósticos diferenciales principales, pues puede ser una malformación arteriovenosa y que esto se va a combinar de acuerdo a la extensión de la hemorragia con la presencia de hemorragias intraventriculares. Aquí tenemos las localizaciones más comunes de las hemorragias a nivel cerebral. Vamos a obviar tanto la extradural como la subdural y nos vamos a centrar en las principales etiologías de causas no traumáticas, como va a ser la hemorragia subaracnoidea, la hemorragia intraventricular, la hemorragia profunda a nivel intracerebral y la hemorragia lobar. La hemorragia lobar pues va a ser considerada o intraparenquimatosa, como mencioné anteriormente, como causas de diagnósticos diferenciales, pues puede ser por hipertensión o secundarias a una angiopatía amiloide. Y tenemos diferentes localizaciones, como se puede esquematizar en esta imagen. Desde la imagen A, que puede ser una hemorragia lobar subcortical entre el 20 y 30%, dados también por segmentos superiores, y puede ser de las arterias cerebrales medias en su región M4, también desde las hemorragias putaminales de entre un 40-50% desde el segmento M2 de las lentículas estriadas, o de las talamocorticales que también del segmento M2 van a derivar para poder afectar las hemorragias talámicas en un 20-30%. Las hemorragias pontinas desde las arterias pontinas circunferenciales de la rama de las arterias de la arteria basilar, también un 8%, y las hemorragias cerebrales desde la cerebelosa eh, anteroinferior, que nos van a afectar principalmente el núcleo dentado por causas hipertensivas. Estas serían las regiones principales de afección a la hora de que hablamos de una hemorragia intraparenquimatosa, y como se mencionó anteriormente, pues entre las principales causas vamos a tener las causas hipertensivas y van a ser las principales regiones afectadas según la localización anatómica de cada segmento arterial. Las causas entre la intraparenquimatosa, la lobar, pues puede ejemplificarse una angiopatía amiloide, diátesis hemorrágica por hipertensión, malformaciones vasculares, tumores, trombosis venosa, vasculitis. Si ya hablamos de una hemorragia intraparenquimatosa de sitio profundo, pues puede ser por hipertensión, tumores o un síndrome de Moya-Moya. La intraventricular, pues puede ser por hipertensión y tumores. Y las subaracnoideas, por aneurismas, también por angiopatía amiloide o causas traumáticas. En este caso, pues las hemorragias aneurismáticas, pues, también tenemos otros diagnósticos diferenciales que no se ejemplifican en este cuadro, pero vamos a hablar más adelante. Para poder tener las dimensiones de la hemorragia, pues el continuo nos da una fórmula que la vamos a mencionar porque es también utilizable, pero se va a mencionar también la que utilizamos en la unidad. Vamos a cuantificar el segmento A por el B por el C, que el C va a ser el número de cortes que se van a ver por centímetros, dividido 2. Esto nos va a ejemplificar las dimensiones de la hemorragia o el tamaño de la hemorragia.
Sin embargo, en la unidad, pues también utilizamos esta fórmula que vamos a medir en el corte axial y en el corte coronal, desde el corte A, la línea B, y en este caso en el corte coronal la línea C, para medirlo en milímetros, y es el resultado dividirlo entre 0,52 para poder evidenciar el tamaño de la hemorragia. Lo que, lo que hace que una hemorragia aguda sea hiperdensa en la tomografía cerebral es el hierro. Y esto lo vamos a hablar más adelante también a la hora de ver las hemorragias hiperagudas, agudas, eh, tardías y crónicas. En este caso, pues la molécula de hierro dentro de la molécula de hemoglobina, pues es lo que le va a dar el tono hiperdenso en una tomografía cerebral, y también el tono hiperintenso o hipointenso respectivamente, de acuerdo a la degradación de la hemoglobina en la resonancia magnética. Por lo tanto, si un paciente está anémico, en este caso, pues es lo que se menciona, no es tan ejemplificable, pero las hemorragias pequeñas, pues pueden pasarse por alto si el paciente está anémico a la hora de que tenga menos cantidad de hemoglobina. Esto pues también puede ejemplificarse en pacientes que cursen con procesos neoplásicos sanguíneos, como puede ser una leucemia. Y en los casos de que la hemoglobina esté elevada con una hemocromatosis, pues la vasculatura del paciente pues puede aparecer de manera hiperdensa, a pesar de que la hemorragia no sea tan extensa. También debemos cuantificar la escala ICH a la hora de hablar de hemorragia intraparenquimatosa. Y estos pues tienen diferentes componentes, desde la escala de coma de Glasgow, el volumen de la hemorragia, que ya vimos cómo medirla, la hemorragia intraventricular, el origen infratentorial y la edad. Todos estos van a ser aspectos que nos van a ir de 0 a 6, y entre más alto pues va a tener más mortalidad, desde una mortalidad a la hora de evaluar de la ICH de un punto, pues puede haber una mortalidad del 13%, como desde el grado 6 que ya va a ser una mortalidad del 99%. Entonces, en este caso, pues para eso nos va a poder ayudar la escala de ICH. La angiografía por sustracción digital es el método de elección que vamos a utilizar para poder diagnosticar y evaluar la presencia de una hemorragia subaracnoidea, ya que la causa principal van a ser los aneurismas, pero también tenemos otras causas que se van a hablar más adelante. Pues se va a colocar la colocación de un inductor en la arteria femoral, pero también se puede utilizar la arteria radial o braquial. Todo procedimiento no está exento de complicaciones, y debido a la naturaleza invasiva, ¿verdad? Porque si hay la colocación de un procedimiento invasivo, pues se va a conllevar el riesgo de complicaciones como disección vascular, perforación vascular, reacción alérgica al contraste, nefropatía inducida por el contraste, hematoma en el sitio de la vaina, y del 1 al 2% lo van a presentar los pacientes. No es tan frecuente, pero es un procedimiento que sí lleva sus complicaciones. La hemorragia subaracnoidea no traumática, normalmente nos vamos a referir a la rotura de un aneurisma, pero existen otras etiologías como malformaciones arteriovenosas, fístulas, disección intracraneal, trombosis de los senos venosos, síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, las enfermedades de vasculitis y el uso de fármacos antitrombóticos. Para clasificar la hemorragia subaracnoidea, pues vamos a utilizar la escala de Hunt-Angers, que va a ir desde aneurisma roto, no roto, perdón, sin síntomas, que nos va a dar una mortalidad del 0%, cefalea sintomática, eh, sin reacción meningia cerebral, pero con un déficit neurológico, hasta un coma profundo, con rigidez y de descerebración, incluso pues ya en estado de ventilación mecánica, que nos puede llevar incluso a una mortalidad del 77%. Todo esto pues lo debemos evaluar a la hora de tener a un paciente con hemorragia subaracnoidea para darnos un pronóstico de su evolución. Y la escala de Fisher modificada también la debemos de tener en cuenta a la hora de evaluar un paciente con hemorragia subaracnoidea. No hay hemorragia subaracnoidea ni hemorragia intraventricular, pues va a tener una clasificación de 0. Esto pues va a ser en el 5% de los pacientes, que creo que lo discutíamos en algún momento en la unidad, que pues pueden tener una escala de Fisher de 0 si hay xantocromía, si hay datos clínicos, si no hay presencia de hemorragia subaracnoidea ni intraventricular.
La escala en grado uno pues va a tener una hemorragia subaracnoidea mínima perdón, fina, sin hemorragia intraventricular en ambos ventrículos laterales. El grado 2 también va a ser mínima, pero con hemorragia intraventricular. El grado 3 va a ser grueso y no va a tener hemorragia intraventricular. Y el grado 4 pues sí ya va a tener tanto hemorragia gruesa como hemorragia en ambos ventrículos laterales. Aquí pues tenemos una imagen que lo ejemplifica mejor desde el grado uno donde tenemos una hemorragia fina menor de 1 centímetro, que no va a tener hemorragia intraventricular. El grado 2 pues ya vamos a tener hemorragia gruesa mayor de 1 centímetro y con la presencia de hemorragia intraventricular. El grado 3 pues ya vamos a tener la hemorragia gruesa mayor de 1 centímetro, pero sin hemorragia intraventricular. Y el grado 4 pues ya la combinación tanto de la hemorragia gruesa como de la hemorragia intraventricular. También vamos a tener este abordaje de un paciente con una sospecha de un aneurisma. Si vemos aquí la localización, pues nos hace, y con la presencia de una hemorragia intraparenquimatosa, con la presencia de hemorragia subaracnoidea, y por la localización, pues se sospechaba en un aneurisma de la arteria cerebral, es de la comunicante anterior, perdón. En este caso, pues fue de la arteria cerebral anterior izquierda, evidenciado en la angiotomografía. Se hizo la panarteriografía, donde también se evidenció el aneurisma en la arteria cerebral anterior izquierda. Hubo reperfusión y en este caso, pues el abordaje, como se mencionó anteriormente, primero pues puede ser la clasificación por medio de una tomografía sin contraste, por medio de la escala de Fisher. Posteriormente se puede realizar una angiotomografía, eso para determinar la afección de la vasculatura y por último para un diagnóstico y tratamiento del sitio o del segmento arterial afectado, pues vamos a realizar una panarteriografía. Estas imágenes pues las traje a colación, son también se encuentran en eventos cerebrovasculares hemorrágicos, pero la característica que describía al continuum es la presencia de transformación hemorrágica. En este caso vemos el área heterogénea con un centro hipodenso con bordes hiperintensos secundarios a una hemorragia. En este caso, pues se considera que si hay un centro hipodenso con periferia hiperintensa, en el contexto de tener anteriormente un evento cerebrovascular isquémico, pues se va a considerar esto como una transformación hemorrágica, no tanto como una nueva, como un aneurisma o una rotura de algo diferente. Vemos también la afección de los ventrículos laterales con una hemorragia intraventricular. Esto pues también lo ejemplifican acá. En este caso pues vamos a tener el evento isquémico anterior o antiguo, donde vemos las áreas de hipodensidad y tenemos varios segmentos o puntos hiperdensos, zonas hiperdensas de hemorragia en la periferia de la afección vascular. Entonces vemos uno, dos, aquí marcan el tercero, pero también lo marcan acá. Entonces, si vemos imágenes hiperdensas, periféricas, puntiformes alrededor de una zona de hemorragia, también con heterogénea, pues podemos considerar que esto se deba a una transformación hemorrágica posterior a un evento cerebrovascular. Igualmente, como se mencionó en la diapositiva anterior, pues tenemos la imagen heterogénea con los bordes hipodensos, perdón, el centro hipodenso, en donde también, pues, en el contexto y en la clínica del paciente, pues también podemos considerar que el paciente pues haya tenido un evento cerebrovascular isquémico anterior, pero si vemos estas características, igual, si ven, también tenemos los puntos periféricos hiperintensos. Aquí tenemos otro que van a considerarse como una transformación hemorrágica secundaria a un evento cerebrovascular isquémico. Creo que aquí se ejemplifica también otros del mismo concepto. Vemos el área hipodensa y vemos las imágenes puntiformes hiperintensas. En este caso, pues se considera la transformación hemorrágica. Igualmente, tal vez en este no es tan claro, pero creo que si ya vimos las imágenes anteriores, pues nos queda un poco más evidente. Si ven, tenemos aquí la primera puntiforme, la segunda y la tercera en un área heterogénea, entonces esto pues nos va a catalogar también como una transformación hemorrágica. Y en este caso,
Voy a ver si se puede acercar, creo que no, pero si vemos también en el punto de la flecha amarilla al centro, también tenemos esta imagen hipodensa en el centro de esta imagen heterogénea con bordes hipodensos, que nos van a catalogar como una transformación también hemorrágica a nivel de hemisferio cerebeloso izquierdo. Y también hay otras imágenes que nos van a ayudar. En general, pues está el ecogradiente, pero es similar a este estudio de imagen. Sin embargo, pues estas imágenes son de susceptibilidad SWI, tienen el mismo concepto, solo que el ecogradiente, pues tiene otras características que nos van a ayudar a diferenciar las imágenes en resonancia, pero la más específica, según se puede describir, va a ser la secuencia SWI, en donde vamos a ver las características de las hemorragias hipointensas. Hipointensas, si vemos puntos hiperintensos dentro de esta imagen hipointensa, pues vamos a considerar que esta hemorragia lobar se va a deber a una angiopatía amiloide. Como vemos aquí también puntos aquí adentro, y si están rodeados por una imagen hipointensa en la secuencia de SWI, porque nos va a catalogar como hemorragia, pues lo vamos a considerar también como una imagen secundaria a una angiopatía amiloide. Igualmente en esta imagen de acá, donde está afectado el hemisferio cerebeloso izquierdo. Igualmente en esta imagen, pues vamos a tener la secuencia SWI, donde vemos esta imagen hipointensa intraventricular, que va a ser la hemorragia intraventricular. Y si vemos en esta imagen, pues no se ven tantos puntos, tal vez no esa consideración en la imagen anterior, que sí se ven más marcados los puntos hiperintensos. En esta última imagen no tanto, entonces esta imagen, pues según se considera, pues se va a referir más a una hemorragia de origen hipertensivo, más que a una hemorragia secundaria o una angiopatía amiloide. Y en la TAC con medio contraste, pues vamos a tener esta diferencia, que las imágenes se van a mostrar hiperintensas con bordes hipointensos, pero esto va a depender tanto en la, porque esto lo vamos a ver más adelante. Esta es una secuencia T1, pero con contraste, pero sigue siendo una secuencia T1, en donde diferentes características, tanto en la T1 como en la T2, depende del tiempo de evolución, si es hiperagudo, agudo o subagudo, tardío o temprano. Y igualmente en este caso, pues vamos a tener esta hemorragia. Esta es otra de las características que también se mencionaba, y creo que es importante traerla a mención, donde vamos a ver esta hemorragia lobar, donde no va a haber directamente una afección vascular por medio de una angiotomografía, no va a tener un segmento tomado directamente. Si vemos bien, se perfunden todos los segmentos posteriores de M4 de las ambas arterias cerebrales medias. No hay un territorio vascular afectado directamente. Y si vemos en la secuencia SWI, vamos a ver esta imagen igual hipointensa con varios puntos hiperintensos, que esto nos va a categorizar más hacia una angiopatía amiloide. Y pues este cuadro es uno de los más relevantes o importantes que también se quiso traer a la clase, ya que nos va a derivar tanto de un estadio hiperagudo de una hemorragia, donde la fase de la sangre va a ser la oxihemoglobina. La TAC sin contraste va a estar hiperdensa. Pues la mayoría de esto va a ser hiperdenso, va a ir perdiendo densidad hasta que ya sea crónico y va a ser isodenso. Creo que no va a cambiar tanto en su evolución. Si ya sabemos que va a tener más de 20 días, pues lo más probable es que la imagen vaya a ser isodensa o de la imagen en tomografía. Las más características pues van a ser las imágenes de resonancia, donde en T1 pues va a ser hipointensa o isointensa en un evento hiperagudo, hiperintenso en las secuencias ponderadas por T2, y la hipointensidad aquí marcan T2, pero esto se refiere tanto a ecogradiente como a SWI. Entonces la hipodensidad marcada en estas secuencias nos va a ser específica de sangre, o como se llama coloquialmente, sangre negra. Agudo, pues va a ser de 12 a 48 horas. Lo afectado o el estadio de la sangre va a ser en desoxihemoglobina.
y va a ser isointenso en T1, hipointenso con un borde perilesionar hiperintenso en T2 y pues estas tal vez no las vamos a repasar tanto, ya las vimos anteriormente en las imágenes posteriores, porque esto va a ser hipointenso o sangre negra, hipointenso sangre negra, hasta que se vuelva crónico y va a ser hiperintenso, pero no tanto por que la sangre cambie de intensidad, sino porque ya se va a estar refiriendo más a un área cicatrizal o de cliosis. Entonces ahí es donde vamos a ver el cambio de intensidad en estas secuencias de sangre negra. En la subaguda temprana, pues vamos a tener hiperintensidad e hipointensidad en T2, hiperintensidad en T1, y la sangre tardía, pues vamos a tener la hiperintensidad tanto en T1 como en T2. El crónico, pues creo que ya va a volver un tanto a lo esperado de un área de glosis con hipointensidad, hipointensidad y hiperintenso. Entonces, repasando el cuadro anterior, pues vamos a tener en el lado izquierdo el evento hiperagudo, donde va a estar en T1 isointenso, o puede estar tanto isointenso como hiperintenso, y en T2 va a estar hiperintenso. Y en el agudo, pues en T1 va a estar hipointenso o isointenso, y en T2, pues lo que se mencionaba anteriormente va a estar hipointenso, pero con un borde hiperintenso perilesional. Y en el subagudo temprano, pues vamos a atender más a la hiperintensidad. Si vemos, va a ir cambiando, que tenemos esta parte de acá, que tenemos hipointenso, va a ir cambiando a la hiperintensidad en T1. Y en T2, pues va a ser un poco a la inversa, donde tenemos el hipointenso y va a ir cambiando a un hiperintenso, para que al final en el estadio subagudo tardío, ambos van a ser hiperintensos. Y aquí traía un caso que vimos en la unidad, creo que también para ver el abordaje que le dimos. Le voy a quitar el puntero. Entonces vemos tanto una hemorragia intraparenquimatosa, pero vemos la afección vascular, que esto no se vería tanto en la angiopatía amiloide. Y vemos la afección tanto de una hemorragia subaracnoidea, pero vemos directamente esta imagen hiperintensa que rodea el borde hipodenso, perdón, en la tomografía, y se le hizo la reconstrucción 3D, en donde ya vemos la lesión vascular a nivel del segmento M2 de la arteria cerebral media izquierda. Ahí estamos, solo esperen un ratito, donde le hicimos la reconstrucción 3D, y en un momento, voy a adelantar un poquito, y en un momento pues ya vemos tanto la correlación de la reconstrucción 3D en el segmento M2 y la imagen por angiotomografía, donde se ve la imagen hipodensa y la imagen hiperdensa por el medio de contraste, que nos va a sugerir la afección vascular. En este caso, por la presencia de hemorragia subaracnoidea, pues no vamos a pensar tanto en un evento hipertensivo, sino en la presencia de un aneurisma. Pero para el diagnóstico, pues se le hizo la panarteriografía. En este caso, pues vemos la imagen más clara de la reconstrucción 3D, donde vemos este aglomerado de vascular en el segmento M2 de la arteria cerebral media izquierda. Recordemos que a la hora de la reconstrucción 3D sí sale del lado izquierdo, y donde se le hizo la panarteriografía, donde se documentó una malformación arteriovenosa del segmento M2 de la arteria cerebral media izquierda. Y eso les traía para hoy. Lo voy a poner.